Según la última encuesta del CIS, los católicos de nuestro país no suelen ir a misa. De hecho, un 65% afirma no ir nunca. ¿Esta cifra está influyendo en que algunos negocios relacionados con la religión se pierdan? Porque sí, hay trabajadores que se dedican exclusivamente a confeccionar las vestimentas de los sacerdotes, algunas valoradas en hasta 1.600 euros. Otros fabrican cirios, alfombras para mezquitas, amuletos. Son los denominados negocios de la fe, de los cuales en Aragón contamos con varios ejemplos. Uno de estos profesionales a los que vamos a conocer hoy es Víctor Carazo, único imaginero de Aragón que con tan solo 29 años ha invertido a lo largo de su corta pero provechosa carrera lo que equivaldría a 2 años de su vida trabajando sin descanso. Más de 1.460 horas dedicadas a crear imágenes por las que sienten devoción centenares de creyentes. Víctor Carazo, buenos días. Buenos días. Es un placer conocer al único imaginero de Aragón, que un imaginero, para quien no lo sepa, sois los artistas que creáis las imágenes de las iglesias, vírgenes, santos. ¿No es así? Eso, sí, la verdad es que somos pues un poco los encargados de vestir la Semana Santa, de pues los pasos, las imágenes, también para iglesias, todo ese tema. En total, al año, ¿cuántas piezas pasan por tus manos? ¿Cuántas salen de este taller? Pues digamos que de media, tamaño grande de madera, pues pueden salir 2 al año, y de cosas entre medianas y pequeñas para particulares y tal, unas 10 o 15 por ahí. O sea, ¿haces piezas de todos los tamaños? Sí, la verdad que desde, no sé, un relieve chiquitín, 60 centímetros menos, incluso se ha hecho miniaturas de hasta 6 centímetros, y luego ya pues imágenes de unos 70, unos 80. Estamos hablando de trabajos muy laboriosos. ¿Esto en un precio cuánto equivale? Pues la verdad es que es tan variado como la de cosas que se pueden hacer. Pero una talla grande en madera pues puede rondar los 8.000, 9.000 euros. Víctor, veo que tienes muchísimo trabajo, que sigues aquí creando, así que no te vamos a molestar más. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Adiós. Did you ever want it? Did you want it back? María Belloso, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cuarta generación de la familia que os dedicáis a la venta de artículos religiosos. Sí, mira, empezó mi bisabuela, en 1893. Muchísimos años y muchísimos objetos, que es lo que podemos encontrar en vuestra tienda, por lo que veo así a simple vista, prácticamente de todo. Desde ornamentos, paños de atril, casullas, albas... Las elaboráis aquí, si no me equivoco. Sí, prácticamente el 80% de los ornamentos los elaboramos aquí en nuestro taller. Algunas casullas más o menos como desde 70, 40, 70 euros de este tipo, hasta pues algunas un poquito más caras que estarían en torno a los 700, 800. Quizá las cosas más caras sean las de orfebrería, sagrarios o algún cáliz más especial con piedras semipreciosas y plata, que ya nos iríamos pues a unos 20.000, 30.000 euros. Pero aquí, María, no solo vendéis objetos para religiosos, también pueden venir particulares. Bueno, sí, date cuenta que tenemos muchísimos artículos, y es que solo de orfebrería tenemos unas 800 referencias, de ornamentos unas 300 aproximadamente. ¿Cuál es la más vendida, la que más demanda la gente? Quizá lo que más vendemos es la Virgen del Pilar. Tengo entendido, si no me equivoco, que aquí incluso elaboráis mantos para la propia Virgen del Pilar, para la de la Basílica de Zaragoza. Sí, mira, por ejemplo, tenemos aquí uno de los mantos. Tiene que tener un motivo religioso y tiene que ser un color litúrgico. ¿Y cuántos mantos habéis elaborado para la Virgen? La Virgen yo creo que tiene unos 450, 500 mantos. Entonces, bueno, pues de esos nosotros pues hemos hecho bastantes. ¿Qué precio puede tener un manto para la Virgen del Pilar? Los precios pueden ir pues desde 200 euros el más básico hasta 6.000 un manto bordado a mano en oro. You said it was about the weather. You said it was mostly the past. You said it was about the levers, but I think it was about us. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Veo que tiene en su tienda un sinfín de objetos y libros relacionados con religiones, si no me equivoco. Exactamente. Para nosotros la religión, como la misma palabra dice, religar es unir el hombre con Dios.
Y hay muchas formas, muchos caminos de llegar a Dios. ¿De cuántas religiones distintas encontramos material aquí? Aquí fundamentalmente de 6. La budista, la taoísta, hinduista, la cábala, la judía y podríamos también decir el sufismo. Calculamos unos 1800 libros y además pues tenemos inciensos, velas, tenemos desde minerales desde 1,90 y también podríamos decir que el producto más caro que tenemos aquí un cuenco maravilloso, un cuenco de cuarzo que hace terapia vibracional, que también lo utilizan las religiones, y podéis apreciar cómo funciona. ¿Y esto de qué manera se aplica a la religión, Manuel? Pues porque las religiones están, la budista habla mucho de los chakras y nosotros podemos ir pasando por los 7 chakras principales para armonizarlos y limpiarlos. Has dicho que es el objeto más caro. ¿Cuánto cuesta? 160 euros solo. Estamos hablando de religiones que aquí en Aragón son minoritarias, pero me hablas de mucha demanda. ¿Notas que hay mucha gente interesada en ellas? Al principio venía poca gente, ahora viene muchísima gente. Y sobre todo que saben lo que quieren. Fundamentalmente vienen mujeres y de una media de 25 a 60 años. Porque además vosotros aquí no solo tenéis objetos físicos a la venta, sino que también vendéis terapias y cursos. Tenemos una media de 30 actividades a la semana. ¿Cuál es la más demandada? Pues en estos momentos la limpieza energética. ¿Que viene de qué religión? Pues viene con el del budismo. El budismo siempre está hablando de meditación y de chakras. Entonces la limpieza energética es conectar con los chakras. ¿Qué precio tiene esta limpieza? 40 euros, una hora. Mira, me voy de la tienda con los chakras mejor que han entrado. Pues estupendo, así te sentirás todo el día mejor. Así me gusta, que tengan muy buen día, Manuel. Igualmente, muchísimas gracias.